parece? Bueno, bienvenidos todos. Esperamos 10 minutitos para que se sumaran algunos compañeros. En nombre de la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Tacuarembó y del Grupo Geohistoria de Tacuarembó, les agradezco la compañía a colegas, compañeros de estudio que veo, estudiantes, inspectora de Historia, profesora Andrea Tempone, la señora directora de Cultura de la Intendencia, Lorelei Alamón, el jefe de Policía de Tacuarembó, comisario general John Sarabia, representantes ediles de la Junta Departamental que también nos acompañan y aquellos representantes de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad y también de las localidades vecinas. Esta idea de invitar a los profesores a Tacuarembó y recibirlos en nuestra casa surge de una capacitación que realizamos en mayo y junio de este año llamada El Camino hacia el Golpe de Estado. El primero, que incluyó el periodo 1967-1973. Estamos a la espera del segundo. 1973 al 85. Como estamos acostumbrados, fue una capacitación excelente, por demás reveladora, que nos marcó una permanencia en los hechos históricos, un alimentar la memoria, un siempre querer saber más, para no repetir. En este sentido, consideramos que los estudiantes de formación docente, magisterio y profesorado también debían tener acceso a esta información, más allá de los textos, porque siempre es bueno contar con este conocimiento que nos llega de los referentes ejemplares, para luego volcarlos en el aula. Y de hecho vamos a contar con la grabación de la charla, que va a permanecer aquí, pero también en el archivo del instituto, de manera que todos vamos a poder disponer de esta herramienta didáctica para utilizarla en el aula. Ciertamente estos referentes ejemplares no necesitan una presentación, pero de todas formas hemos querido hacer una reseña breve del recorrido académico de cada uno. Carlos de Masi, profesor de Historia, egresado del Instituto Profesores Artigas, licenciado en Historia, la Facultad de Humanidades y Ciencias, magíster en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hasta el año 2019, docente de Historia del Uruguay en el IPA, docente libre en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, autor del Uruguay en Transición 1981-1985, el 68 uruguayo, el año que vivimos en peligro, La lucha por el pasado, Historia y Nación en Uruguay, 1920-1930, y de numerosos trabajos editados en publicaciones nacionales y en el exterior. Bienvenido, profesor. Matías Rodríguez Metral, profesor de Historia, también egresado del Instituto de Profesores Artigas, magíster en Historia Política, la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, estudiante del doctorado en Historia, profesor de Historia Contemporánea en el Centro Regional de Profesores del Este, asistente de la asignatura Historia del Uruguay Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas en el Uruguay. Bienvenido, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer, tenemos una larga lista de agradecimientos. Empezamos por la profesora Virginia Sousa Rodríguez, que coordinó, que trabajó mucho, incansablemente para poder estar aquí, a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Tacuarembó, al IFD por recibirnos, a la comunidad educativa local. Con Carlos conversábamos que él estuvo hace unos años y yo estuve el año pasado por aquí con algunos colegas que vi ya ahora en la reunión, y bueno, es como siempre especialmente celebrable que una comunidad educativa esté atenta, despierta y buscando cómo aproximarse a preguntas, a diferentes cuestiones, y en particular también agradecer a los estudiantes, porque veo varias caras que son de estudiantes secundarios o de formación docente, y bueno, eso también especialmente nos alegra. Los dos somos profesores y por lo tanto es algo que tiene un gusto especial hablar frente a estudiantes que bueno, son como el destinatario de la profesión que uno estudió. Y también agradecer a la inspectora que está presente por acompañar siempre. Vamos a ir dividiéndonos en algunas cuestiones a revisar. En particular, a mí me gustaría empezar
esta cuestión con desde qué lugar vamos a hablar, Carlos y yo. Me parece que allí una primera cuestión está en que el pasado, que es lo que en cierta forma estamos revisando, es un territorio que se revisa desde diferentes lugares. ¿Desde qué lugar voy a hablar? Desde el lugar de la historia, que no es cualquier lugar para explorar o mirar el pasado. La historia como tal tiene una mirada con una metodología particular, con una forma de trabajo, y en particular cabe destacar que la historia se basa especialmente en construir un relato, un discurso sobre el pasado que se sustenta en fuentes. Ese es quizás el elemento más distintivo. O sea, cuando los historiadores decimos ciertas cuestiones sobre el pasado, en última instancia lo estamos apoyando en una interpretación de las fuentes históricas. Y eso es especialmente destacado para diferenciarlas de otras miradas sobre el pasado. Especialmente porque el pasado es un territorio donde navegan diferentes formas de verlo. En esta cuestión de la mirada histórica, un punto en particular que creo que vale la pena también mirar es que, especialmente en este tipo de pasado que nosotros vamos a revisar, que es un pasado presente, un pasado vivo, un pasado que lo tenemos todavía en la actualidad, bueno, es importante, y capaz que en ese sentido los pueda cansar un poco, espero que no, es importante atenerse a la cronología. La cronología en estos periodos es fundamental, porque es la que nos permite poder reconstruir la secuencia de los sucesos. ¿Frente a qué? Especialmente frente a lo que es el recuerdo del pasado. Las memorias sobre el pasado, a veces esas secuencias las pueden modificar de forma inintencionada. O sea, simplemente porque la memoria tiene otro funcionamiento, otro tipo de aproximación. Entonces en estos puntos es crucial revisar también el orden cronológico de los sucesos. Entonces, desde esos puntos de partida, diría, bueno, ¿por qué esto del camino hacia el golpe de Estado? Bueno, en primera cosa, porque hay un proceso. O sea, ese es un primer elemento obvio. El golpe de Estado de 1973 tiene un proceso previo que hay que, por lo menos, fechar y luego hay que explicar especialmente en sus principales mojores. Y eso nos lleva a una primera cuestión que es esto de periodizar. Es algo que en historia es crucial, tanto cuando investigamos como cuando enseñamos, que es, bueno, cómo marcamos los comienzos, los finales, los momentos cruciales de cierto proceso. El Uruguay de los años 60 es un Uruguay que está asignado por la crisis. O sea, la palabra central está referida a ese quiebre del orden temporal. O sea, en cierta forma, una crisis implica que el futuro ya no es seguro o no es un futuro que continúa el pasado, sino que es un futuro abierto, un futuro por lo menos que genera interrogantes. Y el Uruguay de los años 60 y desde los años 50 está marcado por ello. Cuando nosotros pensamos en crisis, vale la pena revisar que hay diferentes momentos y tipos de crisis. Si uno mira desde los años 50, desde mediados de los años 50, el Uruguay tiene una crisis económica, cuyos primeros elementos que exteriorizan el suceso es la caída de las exportaciones y problemas en la balanza comercial. Hay una fecha importante allí que es el año 57, cuando nosotros tenemos por primera vez recesión, o sea, el producto cae. Tenemos un segundo elemento que indica que algunas cosas están cambiando, que es el año 58. En 1958, como seguramente muchos de ustedes saben, hay un cambio en el ciclo electoral. O sea, en Uruguay hasta el 1958 había gobernado en toda su historia, por lo menos electoral moderna, el Partido Colorado. En el año 58 gana el Partido Nacional, que va a acceder hacia el año 59. ¿Esto qué nos está indicando? Bueno, que la población empieza a captar también que el escenario económico y social está cambiando y por lo tanto va a buscar respuestas para encontrar salidas. Y después, como pensando también marcos o mojones previos, el año 1965 es muy importante. ¿Por qué? Porque allí, y esto lo voy a citar de Carlos, no es que me quiera, lo quiera ser responsable a él, comparto lo que voy a decir, lo que voy a citar de él. El año 65 marca que, en cierta forma, la población empieza a captar de forma mucho más intensa la situación de crisis del Uruguay. En particular, porque en el año 65 suceden dos hechos que golpean fuertemente a una sociedad. Hay en abril una tremenda crisis bancaria que va a terminar arrasando a 12 bancos en total. Y luego el año va a acumular un índice inflacionario de casi el 100%, para ser exactos 88% anual. El año 65 indica también en ese sentido un golpe en esto de la sensación social de la crisis. Ahora, en ese marco, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver entonces en esos primeros años 60?
hay un escenario de inestabilidad política, social, económica. Hay un escenario de protestas sociales que van creciendo, que tienen diferentes manifestaciones. También hay experiencias de violencia, hay experiencias de represión política. Hay inflación e inclusive, no es el punto para hoy, es un punto en todo caso para conversar en otra ocasión, en los primeros años 60 hay creciente ruido golpista. Esto es algo que inclusive a veces como en la mirada del Uruguay queda desapercibido, pero en los primeros 60 hay varios momentos donde hay amenazas de golpe de Estado y esto lo destacan los actores, la prensa, los informes diplomáticos. Ahora, si nosotros pensamos cuándo marcamos, los historiadores, y después cuando enseñamos en un aula, ¿cuándo marcamos el comienzo de ese camino hacia el golpe de Estado? Bueno, en principio nosotros miramos con atención el año 1968. Ahí prestamos ponemos foco, ponemos la lupa en ese año. Que el año 68, y esto parece como que fuera adrede, pero no lo es así, en realidad, si uno lo ubicara, diría comienza en diciembre de 1967. En diciembre de 1967, el presidente colorado, Óscar Diego Gestido, fallece de forma sorpresiva. Y accede a la presidencia su vicepresidente Jorge Pacheco Areco. El año 68 es como un primer momento que hay que prestar atención. Es un año de mucha inestabilidad, de mucho conflicto. Es un año que tiene varias decisiones, varias acciones que van a reconfigurar fuertemente el futuro. En principio, podríamos decir que ese año empieza a estar marcado a partir de mayo por la creciente movilización estudiantil. O sea, como el primer elemento fuerte que se destaca en 1968 es la movilización de estudiantes. En particular, comenzando por estudiantes secundarios. O sea, a diferencia de otras manifestaciones, por ejemplo, las que habían sido muy duras en el año 58, que habían sido estudiantes universitarios, las manifestaciones de mayo del 68 comienzan por estudiantes secundarios, que están protestando en particular por la suba del boleto. Hay una decisión allí de subir el boleto estudiantil y en un escenario especialmente de alta inflación y de caída del salario real, eso genera manifestaciones que comienzan por los liceos. Y esa movilización estudiantil va a ser creciente, va a ser continua, va a tener demandas también incrementales y va a tener también prácticas de enfrentamiento con las autoridades, enfrentamientos callejeros. O sea, mayo, junio empieza a ser un marco de fuerte conflictividad social, especialmente en Montevideo. Ese contexto de conflictividad estudiantil va a encontrar, en cierta forma, como respuesta, las medidas prontas de seguridad del 13 de junio del 68. Y ese sería un momento donde hay que prestar mucha atención si uno quiere hacer una mirada histórica sobre el periodo. Las medidas prontas de seguridad del 13 de junio del 68 tienen muchísima incidencia. Las medidas prontas de seguridad que son medidas de excepción que están establecidas en la Constitución para casos de emergencia. En particular, ataque exterior, dice la Constitución, o conmoción interior. El gobierno de Pacheco va a decretarlas el 13 de junio y estas medidas prontas de seguridad tienen varios puntos interesantes. El primero, si uno mira su justificación, porque los decretos tienen un texto, tienen considerandos, tienen un detalle donde se explica por qué se decide es lo que se decide, si uno mira la justificación, los considerandos del decreto, van hacia la protesta social, especialmente identifica a dos sindicatos. No aparecen, y esto me parece que es un punto central en esto de reconstruir la secuencia de hechos, en el decreto del 13 de junio del año 68 no aparece el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. O sea, ya existía, pero públicamente no aparecía, por lo menos en el radar, podríamos decir, en el radar, en el visor de las autoridades. El decreto no lo nombra. Lo pueden buscar en internet, está disponible, lo pueden leer. No se identifica al movimiento guerrillero como el que va a detonar las medidas prontas de seguridad. Segunda cuestión. Esas medidas prontas de seguridad que se inician el 13 de junio del 68, salvo levantamientos parciales en el 69, en el 71, en marzo del 72, van a continuar hasta la dictadura. Y después la dictadura les va a prolongar de facto. Entonces, en la práctica, Uruguay comienza el 13 de junio un marco de excepción, un marco donde medidas de emergencia se vuelven permanentes, que va a ser muy duradero. Tercer aspecto de las medidas prontas de seguridad, que son, insisto, muy importantes. Van a ser un instrumento de gobierno por parte de la gestión de Jorge Pacheco Areco. Es decir, las medidas prontas de seguridad se empiezan a usar para infinidad de cuestiones. No solamente para, podríamos decir, agilizar la represión, sino que también se utilizan, por ejemplo, para militarizar funcionarios en huelga. Se utilizan poco después para congelar precios y salarios,
se utilizan en el año 70 para intervenir secundaria y UTU. O sea, un instrumento de emergencia diseñado constitucionalmente para ciertas situaciones excepcionales se convierte en el instrumento regular de gobierno por parte del Ejecutivo de la época. Y, bueno, van a tener una aplicación bastante dura en ese sentido. A partir de las medidas prontas de seguridad, empieza una dinámica que implica también un acrecentamiento de la conflictividad. Allí hay dos detalles, uno lo enuncio y lo explico en unos minutos, el otro voy a profundizar. Decía, el 24 de junio se militarizan funcionarios en huelga, funcionarios bancarios públicos, eso implica una limitación del derecho a huelga, y el 28 de junio del 68, yo sé que es dura lo de la cronología, pero pensemos que es 13, 24, 28, todo en el mismo mes, todo en 15 días. El 28 de junio se congelan precios y salarios. Eso lo dejo para unos minutos, voy a la cuestión social y a lo que surge a partir de allí. La conflictividad, ya ahora no solamente con estudiantes, sino también con sindicatos, crece, y en ese marco, julio y agosto, aparece públicamente el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es decir, tenemos un episodio que es un atentado con bomba a la radio de Jorge Valle, el 1 de julio, y tenemos el 7 de agosto el secuestro del presidente interventor de UTE, Ulises Pereira Reverel, un dirigente afín al presidente. Entonces, a partir de julio a agosto, aparece públicamente el MLN. Acá lo que quiero precisar es, ¿el MLN existía? Sí, habían habido acciones armadas en el año 63, había habido un choque con la policía en el año 66, la organización se había formado como tal entre el 65 y el 66, pero públicamente no aparecía como un factor de relevancia. Vuelvo a lo que decía hace unos segundos. En el decreto de medidas prontas de seguridad no está, lo podemos volver a leer y no aparece, tampoco aparece en el decreto de medidas prontas de seguridad que se había aplicado en octubre del 67. Pero a partir de allí sí aparece y en cierta forma va a empezar a crecer en su accionar y en su relevancia por varias razones. Y en ese marco de el secuestro de Pereira Reverel, que es una medida inédita, no había antecedentes en Uruguay de secuestros políticos, o sea, Uruguay había tenido diferentes formas de confrontación política, pero no antecedentes de secuestro. En ese marco, la policía va a allanar varios edificios de la Universidad de la República. Eso va a detonar protestas por parte de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, y el 12 de agosto va a caer herido un estudiante de veterinaria, liberarse, que muere el 14 de agosto. Entonces, a partir de allí tenemos también un escenario donde la conflictividad y el marco de represión traen la muerte de un estudiante, que es una situación que va a generar como bastante impacto político y por momentos parecería parálisis del gobierno, que sin embargo no va a frenar en ese camino, va a continuar la vía represiva, y el 20 de septiembre van a morir 2 estudiantes más por represión policial en Montevideo. Entonces tenemos un año 68 que en la segunda mitad acumula 3 estudiantes muertos. Por otro lado, aparece también otro fenómeno, que acá también vuelvo a citar a Carlos, que es el experto en el tema. Hacia finales del 68 el gobierno de Pacheco se empieza a consolidar. También pensemos que Pacheco había accedido a la presidencia de forma sorpresiva, no era una figura fuerte originalmente, pero en el correr del año 68 Pacheco empieza a ser ahora sí un factor a tener en cuenta, empieza a crear un propio grupo político, el pachequismo, y empieza a mostrar también que tiene apoyos políticos y sociales. Tiene apoyos políticos por parte de legisladores colorados, va a tener apoyos del vallismo vinculado a Jorge Valle, va a tener algunos apoyos en el herrerismo y tiene apoyos en particular por parte de las cámaras empresariales. Aquí nos tenemos que meter en lo que yo había dejado de lado, que es la cuestión de la política económica. No quiero tampoco abrumarlos con cuestiones económicas, pero hay sí 3 o 4 detalles que hay que señalar. El gobierno de Pacheco va a adoptar una política muy definida para enfrentar el fenómeno inflacionario. En la segunda mitad de los 60 la inflación se empieza a volver como el principal problema económico. Yo había dicho en el año 65 un 88%, en el año 67 hay un 136% de inflación, que es un índice abrumador. En ese marco el gobierno va a optar en junio del 68 por lo que se llama la estabilización de precios y salarios. ¿Eso qué es? Congelar precios y salarios a los niveles del 26 de junio. Esa medida, que si uno la lee de forma sencilla parece como bastante pareja,
tenía un cierto, podríamos decir, truco. Detrás de la congelación que se establecía el 26 de junio está el hecho de que los aumentos privados, los aumentos de los salarios privados, eran el 1 de julio. O sea, la congelación se hace poco antes de que aumenten los salarios. Es decir, la congelación se hace con los precios altos y los salarios bajos. Esto implica una medida que va a tener, obviamente, resonancia social y mayor conflictividad, pero que es parte de la estrategia estabilizadora que el gobierno de Pacheco va a hacer. En ese sentido, cabe destacar que el gobierno de Pacheco va a tomar esta mirada política, esta política económica y esta mirada económica sobre el fenómeno inflacionario de la alianza que tiene con el vallismo quincista. O sea, la política económica en ese sentido de Pacheco es mucho más vinculada al quincismo, a Jorge Valle, que propia del pachequismo. Si uno mira los equipos económicos, si uno mira las figuras, están vinculadas a ellos, y va a implicar una política económica que va a poder cosechar algunos éxitos, en el sentido que va a lograr crecimiento económico en el 69 y 70, va a lograr bajar la inflación, o sea, la inflación va a caer de 136, 66, 21 y 14, o sea, cae sostenidamente, es una caída impactante, pero que implica también costos sociales. O sea, la caída de la inflación se hace sobre la base del sacrificio del salario real, que va a ir recuperándose, pero que no va a lograr volver al nivel inicial. Entonces, hay también un marco de política económica que está, en cierta forma, actuando en el contexto. Inclusive, las medidas prontas de seguridad también son un instrumento decidido para poder contener las posibles protestas sociales por la aplicación de la congelación de precios y salarios. Entonces, el año 68 como primer momento de ese proceso es central por las decisiones tomadas, por el marco represivo, por la creciente protesta, por la irrupción del MLN, por la aparición de estudiantes muertos. Hubo un debate en las cámaras en octubre, en el cual un senador blanco, cuando el gobierno, el ministro de Interior, que trata de decir, Jiménez de Derecha, cuando el ministro de Interior trata de decir que, bueno, que en realidad la respuesta represiva está vinculada a la violencia estudiantil, el senador Fures le va a decir 3-0 es un score demasiado favorable. O sea, está marcando la cuestión de que en realidad sí hay un marco de confrontación, pero no hay hay 3 estudiantes muertos que dejaba el año, y ahí hay un elemento fuerte. A partir del año 68, o sea, año 69, año 70, empieza a haber un crecimiento podríamos decir, de la importancia o del rol del Movimiento de Liberación Nacional, que va a crecer en su accionar, va a crecer en la violencia, va a crecer también como en la audacia de sus actividades, y también va a encontrarse con que el gobierno va a ir eligiendo a los tupamaros como el principal interlocutor con el cual chocar y contra el cual reprimir. O sea, hay en ese sentido un crecimiento que no solamente es fruto de las acciones del MLN, sino que también están vinculados a el gobierno, que encontraba un adversario más afín a la justificación de sus medidas. El salto cualitativo en ese sentido está entre el 69 y el 70. Si uno repasa la cronología, en el 69 el MLN hace una acción muy fuerte en la ciudad de Pando, que termina con varios muertos, inclusive una persona civil que muere en la balacera cruzada, pero que obviamente esa balacera está vinculada a la acción de la guerrilla. Y en el año 70 ya tenemos el asesinato de un inspector de policía, y quizás de las medidas más impactantes, a partir de julio y agosto hay secuestros de diplomáticos. El MLN empieza una nueva tanda de secuestros, pero que en este caso afecta a representantes diplomáticos. Está el cónsul de Brasil, un agente policial estadounidense y un asesor agrónomo en ese año. Es claro, pero por las dudas le explico, que el secuestro de diplomáticos implica un problema grande para el país, porque el diplomático tiene ciertas protecciones, ciertas garantías que se deben de cumplir. Y en ese sentido cabe destacar, en esto de la acción y el rol de los tupamaros, que el gobierno va a enfrentar en el 69 y el 70 a la guerrilla con acción policial, y que la acción policial va a ser bastante eficaz. Es decir, la policía va a lograr ir arrestando a buena parte de los actores, de los dirigentes, de los militantes guerrilleros. O sea, en ese sentido, la cárcel principal, que va a ser la de Punta Carretas, va a empezar a llenar de tupamaros detenidos, que en el 71 se van a escapar, pero ya eso mencionamos.
En ese marco de confrontación con el MLN, pero también de conflictividad social que no frena, también en el 70, y vale la pena señalarlo, en junio, el Senado va a comprobar que existen torturas. Y esto es como otro elemento para reconstruir ese camino hacia el autoritarismo. O sea, si uno tiene una mirada un tanto inocente, puede pensar que hay ciertas prácticas represivas que empiezan en el año 73. Bueno, en junio del 70 el Senado comprueba que existe la práctica de la tortura, en el sentido de la acción represiva. Y en ese marco, creo que el último punto que hay que mirar es el año 71, y acá tenemos que detenernos. El año 71 es un año que tiene varias particularidades. La primera, para cerrar la cuestión en referencia al MLN, es un año en el cual el MLN realiza otro secuestro más al embajador británico, pero en particular que está marcado porque en septiembre del 71 se escapan de la cárcel de Punta Carretas buena parte de los detenidos, prácticamente todos, 110, 100. Quedaron pocos, pero la mayor parte de los militantes tupamaros se fugan en septiembre. Esta fuga es particularmente importante porque el gobierno va a decretar que a partir de ese momento, de septiembre del 71, los que se encarguen de la acción antisubversiva contra la guerrilla sean las Fuerzas Armadas. Allí se van a crear lo que se llaman las fuerzas conjuntas, que es el mando conjunto de policías y militares. Esto no es una decisión que surge en el 72 cuando se va a aplicar, sino que viene de septiembre del 71. Por otro lado, el 71 es el año electoral, o sea, es el año en el que llegan las elecciones. Y eso supone, en el camino hacia el golpe, disyuntivas, opciones y consecuencias importantes. Es un año electoral, primera cosa, que tiene, como podía ser esperable por los sucesos anteriores, que tiene bastante violencia. En el año 71 hay 2 personas desaparecidas. Abel Ayala y Héctor Castañeda. De vuelta, hay prácticas que uno puede pensar que son después del 73, pero que se dieron en el año 71. Y en el contexto electoral también hay acciones de violencia. Especialmente en particular en Rocha, hay una balacera contra una caravana del Frente Amplio y hay un intento de asesinato, por lo menos un intento de atentado contra el candidato Frente Amplio, Aníbal Sereni. Las elecciones del 71 tienen muchas novedades y vale la pena mencionar algunas de ellas. La primera es que aparece la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate dentro del Partido Nacional. No va a ser la única, también está la del general Mario Oscar Arredondo, pero la candidatura de Ferreira implica una candidatura que es una cosa muy potente por su propio carisma, porque había construido especialmente en el 69 y en el 70 un rol opositor frente al pachequismo bastante fuerte, pero también es particularmente fuerte porque va a construir un programa que tiene perfiles, podríamos llamar, más progresistas que lo que podía venir siendo la posición del Partido Nacional. En ese sentido, la candidatura de Ferreira Aldunate va a construir un plan que se llama Nuestro Compromiso con Usted, en la cual, entre otras cuestiones, se plantea la reforma agraria y la nacionalización de la banca. O sea, allí hay un plan de gobierno que toma medidas que suponían rupturas con el pasado. También cabe decir, para en esto de otra cosa que hacemos los historiadores y que a veces nos hace renegar cuando vemos que no se hace, es comprender el pasado en sus propios términos. En el 71, decir reforma agraria o nacionalización de la banca era tomar elementos de la reforma del plan de la CIDE. La CIDE era una comisión que se había creado en el 60, pero que había empezado a actuar a partir del año 63 con mucha fuerza, había dado un plan bastante voluminoso que tenía reformas estructurales. Y acá lo que hace Ferreira, en cierta forma, es reinterpretar como plataforma político-electoral algunas de las medidas del plan de la CIDE. Esto es importante porque en varios puntos, yo voy a mencionar otro, la reforma de la CIDE aparece como reformas a ser tenidas en cuenta. Entonces, acá hay una primera novedad. El Partido Nacional va a incorporar una candidatura que va a disputar votos que quizás no son los que eran tradicionales para su sector, que son especialmente con un discurso o una posición más progresista. En segundo lugar, aparece una nueva fuerza política. En el año 71, esto venía de un proceso largo, tenía con varios fracasos detrás, pero a partir de final del 70 había empezado a ser motorizado fuertemente. Para febrero o marzo del 71 aparece el Frente Amplio, que es una coalición de las izquierdas tradicionales, comunistas, socialistas, pero donde se incluyen especialmente dirigentes del vallismo y algún dirigente blanco. El Frente Amplio como tal es una experiencia sumamente novedosa. Va a incorporar un plan político
las bases programáticas del Frente Amplio, que toman algunos puntos similares a lo que dice Ferreira, o por lo menos comparten, porque ahí si uno mira la cronología, puede, capaz que es al revés quién toma, pero que comparten parte de ese marco de ideas que están en la época. Va a hablar de reforma agraria, va a hablar de nacionalización de la banca, de renegociación de la deuda externa, también va a hablar de restauración de las libertades públicas. Y en el caso del Frente Amplio es muy importante poder calibrar, y ahora explico cómo se puede hacer, lo que generan en expectativas hacia diferentes actores. O sea, el Frente Amplio, por un lado, para muchas personas identificadas con sus ideas, a partir de una fuerte movilización empieza a generar la expectativa de que pueden alcanzar un triunfo o al menos triunfar en la ciudad de Montevideo. Y por otra parte, hacia actores no vinculados a sus ideas u opositores, el Frente Amplio se empieza a ser visto como una amenaza que puede efectivamente alcanzar poder y por lo tanto generar un cambio negativo para el país. Y acá algo que hace un rato nos preguntaron en una entrevista con la radio, vale la pena situar a Uruguay en el continente. Cuando el Frente Amplio actúa en el 71, ¿qué experiencia reciente está? Está la de Allende, Salvador Allende en Chile. Entonces el temor es que se repita en Uruguay lo que sucede con la Unidad Popular en Chile. O sea, que triunfe una fuerza de izquierda vía electoral. Esto es interesante si uno, por ejemplo, mira las caricaturas donde aparece muchas veces esto de la bota comunista que pisa primero en Chile y luego va hacia Uruguay. Entonces hay un tema allí de expectativas, de sentimiento de amenaza. Por último, dentro de este panorama electoral, está la cuestión de la reelección presidencial. Dentro del Partido Colorado, el pachequismo se va a encontrar con una disyuntiva compleja, que es ir a una elección, pero sin su figura más fuerte, que es el presidente. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, de cierta forma, como podía ser esperable por varias decisiones anteriores del gobierno, yendo un poco más allá del marco normativo y planteando la opción de la reelección presidencial. Se van a juntar firmas, se van a presentar las firmas, la Corte Electoral va a validar, pero no solamente se va a disputar la reelección, sino que se va a habilitar que Pacheco pueda postularse a la reelección presidencial. Entonces allí hay un proceso, o hay una decisión donde participa la Corte Electoral, en el cual se habilita al presidente, que tiene prohibido por la Constitución participar en una elección, a competir electoralmente. Asimismo, el pachequismo tiene que elegir un candidato por el caso de que no logre triunfar en la reelección presidencial. El elegido, con bastante demora, va a ser Juan María Bordaberry, que es una figura que provenía del ruralismo, que era ministro en ese momento, y que parecía encontrar algunos respaldos, especialmente por parte de Pacheco, que lo tenía bien considerado, que lo veía como... le veía potencialidad, especialmente en un marco de elecciones que parecían parejas. Bordaberry podía traer votos rurales, dado su anterior militancia rural. En fin, el panorama electoral, por tanto, es bastante particular, porque está la opción de la reelección, está el Frente Amplio como novedad, y está el Partido Nacional con una candidatura que tiene mayor perfil progresista. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es un resultado extremadamente parejo. El Partido Colorado va a ganar por el 41%, frente al 40,2% del Partido Nacional. O sea, va a haber un triunfo por un pequeño margen. Frente Amplio va a sacar un 18%. ¿Qué leemos de este resultado? Y por acá voy a tratar de cerrar para no pasarme en el tiempo. Lo primero, el resultado electoral es muy ajustado, es menos de un 1%, y esto va a desatar denuncias de fraude. La elección está cargada de irregularidades. El wilsonismo va a sostener de forma muy fuerte que hay fraude, y las investigaciones de esta forma quedaron un tanto cerradas, más allá de que efectivamente lo que es claro es que hay irregularidades. Acá voy a citar, no acabo para no quemarlo de vuelta, pero voy a citar a Daniel Corvo, que estudió detalladamente esas elecciones en un libro que se llama Cómo hacer presidente un candidato sin votos, muy recomendable, y lo que Daniel Corvo sostiene es que en realidad ¿dónde está el fraude? No tanto en las posibles irregularidades, sino en la decisión de habilitar a alguien a ser candidato a presidente cuando no podía hacerlo. O sea, el fraude técnico, dice Daniel Corvo, está en el operativo reelectoral. Por otro lado, está la aparición del Frente Amplio, que no gana el gobierno nacional, no gana tampoco la Intendencia de Montevideo, pero rompe el techo histórico de las izquierdas. Si uno mira la historia electoral del siglo XX, las izquierdas no superaban nunca el 10%.
Frente Amplio logró un 18, lo cual implica prácticamente duplicar ese caudal electoral y ser una potencial amenaza hacia siguientes elecciones. Por tanto, las elecciones del 71 dejan un escenario bastante complicado para el siguiente gobierno, en el sentido de que queda como presidente una figura que no era la más conocida, ya que seguramente muchos pachequistas votaron por Pacheco, no por Bordaberry, un presidente que tiene un problema con su legitimidad, porque una parte de la oposición lo acusa de que ganó con fraude, y queda aparte una oposición muy fuerte frente a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Entonces el escenario del 71 deja un marco bastante problemático que se va a agravar en el 72, pero eso no le voy a robar la parte a Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presencia de ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, Matías presentó un cuadro bastante oscuro, pero yo voy a esforzarme por tratar de oscurecerlo todavía más, porque ahora viene la parte específicamente que lleva al golpe de Estado. Este panorama que Matías presentó ahora, digamos, tenemos que marcarlo en el contexto de lo que es la época. Es decir, es una época muy militante, muy comprometida. Es decir, la idea de que alguien tenía una determinada posición política implicaba el compromiso de defenderla públicamente. Y esto no vale solo para la izquierda o para los jóvenes, digamos, de Montevideo, sino que vale para todos los jóvenes del país. Hay un movimiento que surge en Salto, la Juventud Uruguaya de Pie, que es, digamos, una especie de movimiento de activismo juvenil, digamos, separado de la izquierda. En principio es, digamos, de perfil más bien conservador, después se va a volcar más decididamente como un factor de derecha, pero que muestra, digamos, el interés de los jóvenes por participar y por movilizarse, digamos, cosa que también es acompañada por el resto de la sociedad. Entonces, todas estas situaciones que describe Matías tienen que ver directamente también, tienen, mejor dicho, que una resonancia particular en la sociedad porque generan ecos. La gente se compromete con esto, lo apoya, hay digamos, movilizaciones contra el fraude electoral, movilizaciones a favor del resultado electoral. Es decir, hay mucho movimiento en ese verano del 71-72. Al final, ya en el último momento, la Corte Electoral decide, en realidad no hubo un recuento de votos, decide que el resultado es el que finalmente se puso, se dio por liquidado el caso, se dio por resuelta la elección. Ahí, como había muchas dudas y muchos cuestionamientos, y etcétera, la Corte Electoral decidió, hacer una investigación. Entonces designaron a un funcionario de la Corte Electoral para que hiciera una investigación. Este funcionario se empezó a hacer la investigación y hizo una especie de informe primario donde llegaba a la conclusión de que en circuitos de la zona noreste de Montevideo, Paso Carrasco, etcétera, allí había un porcentaje importante de circuitos en los cuales aparecían más votos que votantes. Y que si se hacía una proyección de eso a los circuitos que faltaba revisar, era probable que superara la cantidad de los 10.000 votos de ventaja que había llevado el Partido Colorado en la elección. Es decir, era un informe explosivo. La Corte decidió suspender la investigación y quedó por esas. Este informe tiene una historia muy interesante porque en 1985 fue designado a la Corte Electoral un escribano de San José, muy peleador, Eladio Fernández Menéndez, que lo primero que hizo fue pedir el informe. Traiga el informe que hizo Calache en el año 71. El informe no apareció por ningún lado, pero el que estaba allí era el señor Calache, que había sido el funcionario que hizo la investigación, se había tenido que exiliar en Buenos Aires, había vuelto, lo habían reintegrado a la Corte y estaba allí. Y Calache le dijo, sí, yo tengo una copia y le dio la copia. La copia no es concluyente tampoco porque no pudo investigar todos los circuitos, pero es indicativo de que hubo, digamos, unos cuantos circuitos en los cuales sí, digamos, el recuento electoral fue complicado. Y esto, digamos, contribuyó a deslegitimar aún más el gobierno de Bordaberry. Ahora, la proclamación del triunfo de Bordaberry también como que aceleró la actividad de los Tupamaros. En un episodio que se recuerda poco, el 1 de enero de 1972, los Tupamaros toman el aeropuerto de Paysandú y desde allí emiten una proclama en la cual le declaran la guerra al gobierno.
esto suena bastante raro, que los tupamaros le declaran la guerra al gobierno y dicen que a partir de allí saldrá la lucha armada, etcétera, etcétera, y empieza una serie de operaciones que, digamos, no cambia mucho la situación, es decir, de hecho, seguía un poco más o menos como estaba antes. Pero digamos, esto se va sumando a una crisis política que se va manifestando cada vez más fuerte. En principio, porque el presidente de la República, el partido que ganó las elecciones, ganó con el 40% de los votos, es decir, no tiene mayoría parlamentaria. En la primera jornada de que se reúne la Cámara de Diputados, el 15 de febrero del 72, hay que elegir presidente de la Cámara de Diputados. Normalmente se negocia, normalmente el primer presidente de la Cámara de Diputados y el último pertenecen al partido ganador, y después se negocian los otros, es decir, bueno, 2 para el partido que sigue el número de votos, 1 para el tercero, lo que sea. Bueno, esa vez no hubo negociación, el Partido Nacional propuso a Héctor Gutiérrez Ruiz como candidato, el Partido Colorado propuso su candidato, el Frente Amplio apoyó el candidato del Partido Nacional, y Héctor Gutiérrez Ruiz fue, digamos, proclamado presidente de la Cámara de Diputados, lo que implicaba, digamos, una señal muy clara para el gobierno de que no tenía mayoría en el Parlamento. Siento que resuena la voz ahora. ¿Escucharon lo anterior? Menos mal. No estaba en condiciones de repetirlo. Pero en concreto, digamos, esto dejó muy en claro que el gobierno no tenía mayoría parlamentaria, y allí empieza Bordaberry a buscar apoyo, a hacer acuerdos políticos. Claro, Bordaberry no era la persona más indicada para hacer acuerdos políticos, es decir, Bordaberry, digamos, no tiene una mentalidad, lo que uno puede decir política. Una mentalidad política normalmente busca acuerdos y trata de conseguir sumar adhesiones por medio de negociaciones. Bordaberry más bien era bastante vertical, él proponía determinadas cosas, le pedía que lo apoyara, si le gusta bien y si no dejara. Entonces, digamos, le va a costar mucho conseguir apoyo. Ferreira Lunate se va a enojar mucho con Bordaberry, porque Ferreira Lunate, digamos, recibe el mensaje de la propuesta de Bordaberry, y Ferreira Lunate le pone una serie de condiciones que Bordaberry dice que no, eso no. Entonces, digamos, se entera que Bordaberry estaba negociando con otros sectores del Partido Nacional, y allí a Ferreira se le saltó la cadena, furioso, dijo, bueno, seguramente va a encontrar algunos blancos baratos que van a aceptar hacer un acuerdo a cambio de cargos, pero los verdaderos blancos nunca van a estar de acuerdo con eso. Es decir, planteó un conflicto muy fuerte dentro de su propio partido. Pero en concreto, digamos, en el primer año 72, mientras el gobierno se instala y etcétera, van a pasar varios meses antes de que Bordaberry pueda proclamar lo que llamó el Gran Acuerdo Nacional, que era un acuerdo con figuras del Partido Nacional, bueno, Washington Beltrán, Mario Heber, Echegoyen, es decir, figuras del herrerismo y figuras de lo que se podía llamar el nacionalismo independiente, y con eso más o menos consigue una mayoría parlamentaria ajustada, muy quietita, muy ajustada, como se va a ver después. Ahora, desde el 14 de abril en adelante, los tupamaros hacen, digamos, concretamente el 14 de abril, hacen una operación muy resonante, donde asesinan a varios integrantes de lo que se llamaba el Escuadrón de la Muerte, que era un equipo parapolicial integrado por algunos policías, algunos militares, algunos civiles, y que, bueno, se los acusaba del asesinato de varios civiles, incluso el 28 de febrero del 71, del 72, poco antes, el día antes que asumiera Bordaberry, había sido asesinado Ibero Gutiérrez, que era un estudiante de la Facultad de Humanidades, y que, digamos, había sido asesinado por este grupo. Los tupamaros habían secuestrado a un fotógrafo de la policía, y el fotógrafo de la policía les había contado quiénes eran los integrantes, él la integraba también, cómo se había hecho eso, bueno, y el 14 de abril los tupamaros asesinan a 4 personas, 3 de ellas integrantes del llamado Escuadrón de la Muerte. Y eso genera una reacción inmediata de las fuerzas conjuntas, digamos, estos asesinatos se producen en la mañana, al final de la tarde hay 8 tupamaros asesinados, digamos, de los cuales se ve en algunos casos específicos, bueno, ya los tenían localizados, los estaban siguiendo y estudiando, pero decidieron que era el momento de atacarlos, y ese día se proclama en el Parlamento, el gobierno lo propone, la Asamblea General lo acepta, lo que se llamó el estado de guerra interno, que es una decisión
como dijo Bordaberry con mucha sinceridad, es un mamarracho. Se lo dijo a Alfonso Lessa, y eso está en unas entrevistas, un conjunto de entrevistas que hizo Alfonso Lessa cuando se conmemoraron 30 años del golpe de Estado, que creo que se consultan en YouTube. Allí Bordaberry dice, bueno, era un mamarracho, pero teníamos que hacer algo. Fíjense la idea, ¿no? Que actuaban mucho a contragolpe. Teníamos que hacer algo, y entonces se nos ocurrió que lo que teníamos que hacer era pasar civiles a la justicia militar. Pero para que la justicia militar pueda juzgar civiles, teníamos que declarar la guerra, porque la Constitución dice que la justicia militar solo puede juzgar civiles en tiempo de guerra. Ahora, si declarábamos la guerra, se iban a parar la Convención de Ginebra, y la Convención de Ginebra dice que no podemos hacer nada con los prisioneros. Pero si le poníamos guerra interna, ya eso no estaba, digamos, contemplado dentro de lo que era la Convención de Ginebra, y entonces sí podíamos dejar que las Fuerzas Armadas enfrentaran a los tupamaros. Es muy interesante porque, digamos, en el marco de la guerra interna, es una guerra, fue declarada específicamente, pero es una guerra con ese perfil, no hay prisioneros, hay detenidos. Las personas son detenidas. Y por ejemplo, en los comunicados de las fuerzas conjuntas se solicita la colaboración de la población para la detención o para la captura. Nunca decían para apresar a fulano o mengano. Esa palabra no la usamos porque justamente es la que está contemplada en la Convención de Ginebra. Bueno, a ver, el año de 72 es el año de la guerra interna, y esa guerra se resuelve muy rápido. Ese es un dato que es interesante retener. Para octubre, las fuerzas conjuntas publican un librito muy interesante, se llama 7 meses de lucha antisubversiva, que es un informe sobre lo que han hecho desde el 15 de abril en adelante, y que, bueno, tiene la lista de todos los tupamaros que fueron capturados, la lista de todos los tupamaros que fueron procesados, casi lo mismo, los que cayeron muertos, los que se fugaron, y los que están requeridos y que no han aparecido. Si uno suma a todos los que están detenidos y le suma a eso los muertos, le da más de 2.000. Entonces uno piensa, bueno, necesariamente acá se tiene que haber terminado la guerrilla. Es decir, ninguna organización puede perder en 6 meses 2.000 integrantes y poder seguir siendo activa. Eso, de hecho, el informe estaba indicando que las fuerzas conjuntas habían ganado la guerra. Pero en ningún lugar lo dicen. En ningún lugar lo dicen. Es un informe extraño porque hay algunos detenidos notorios, como Raúl Sendic, por ejemplo, no aparece en la lista. Después está otro que se hizo notorio más adelante, Héctor Amodio Pérez, tampoco está como detenido en la lista. Es decir, es un informe, digamos, que también en cierta medida es una operación política. Las fuerzas conjuntas están mostrando su eficacia y su ejecutividad, pero no quieren dejar de intervenir políticamente. Entonces, digamos, en este informe de 7 meses de lucha antisubversiva, lo que aparece es, bueno, cómo ha sido desmantelado prácticamente el MLN, sin decir que la guerra se ha terminado porque el enemigo ha sido derrotado. Porque esto le permite, digamos, marchar al segundo paso, y es que una vez, digamos, que da la impresión de que ya la guerrilla fue desmantelada, los militares reclaman una segunda acción. Dicen, bueno, lo que ha sido desmantelado, lo que ha sido derrotado es la sedición. La sedición es el brazo armado de la subversión. La subversión es la acción permanente de la antipatria sobre los permanentes valores nacionales que nos interesa preservar y demostrar. Tenemos que detener el avance del enemigo externo que está permanentemente socavando las bases, es decir, todo ese discurso que es el discurso de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, como es, digamos, una especie de trasfondo, fundamentación compartida por las dictaduras de la región, no fue elaborada acá, por supuesto, viene de afuera. Aparentemente su origen está en Argelia, y la elaboración principal estaría en Estados Unidos, en el Pentágono, y le llega a las Fuerzas Armadas uruguayas a partir de los intercambios que hacen con el ejército norteamericano. Fíjense que desde mediados de los años 50 en adelante, todos los años, la promoción de la escuela militar, antes de recibir el grado, pasa un mes de actividad de ejercicio en Panamá.
Y allí, bueno, aprenden estrategia antisubversiva, lucha contra la subversión, guerra psicológica, es decir, un montón de cosas que tienen que ver directamente con el ataque de la represión a guerrillas, pero fundamentalmente a guerrillas rurales. Es decir, no aprendieron ahí a enfrentar a los tupamaros, pero sí, de ahí sacaron, digamos, toda esa ideología, que de hecho lleva a mantener toda la sociedad bajo vigilancia. Es decir, de hecho, si uno dice, bueno, la antipatria actúa permanentemente socavando las bases de la identidad nacional y actúa solapadamente a espaldas de los... bueno, cualquier ciudadano puede ser un agente de la antipatria, ¿no? Cualquiera puede ser sospechoso. Entonces ahí, digamos, las fuerzas conjuntas se transforman un poco como vigilantes de toda la sociedad, represores de toda la sociedad. Entonces, desde el momento en que se puede decir la guerra, la lucha contra el MLN termina por la derrota del MLN, el desmantelamiento efectivo del MLN, las fuerzas conjuntas se dirigen hacia el campo de la política, porque entienden que en buena parte del avance que ha tenido la sedición se debe al deterioro que sufren las condiciones de vida del país, etcétera, etcétera, responsabilidad de la acción omisa de los políticos. Por lo tanto, es a los políticos a los que empiezan a enfocar ahora. Y el primer político que enfocan es justamente al que en la época parecía el paradigma del político cuestionable, que es el doctor Jorge Valle. El doctor Jorge Valle se había visto involucrado, digamos, ya las pistas están frías, es muy difícil saber si tuvo que ver o no, él siempre lo negó, pero había tenido algo que ver, se había quedado involucrado en el proceso de una devaluación que se había realizado en abril de 1968, que había llevado el dólar de 200 a 250 pesos. Una devaluación bastante rara, porque, digamos, era un poco inesperada. Pero se dijo que allí el doctor Valle había tenido mucho que ver porque él se había enterado antes de que se iba a hacer esa devaluación, entonces algunos de sus amigos políticos habían aprovechado eso para especular con moneda extranjera y entonces comprar dólares a 200, venderlos a 250, hacer un montón de plata. Es decir, una operación que sin duda se hizo porque hay una investigación que hizo la Cámara de Senadores y encontró rastros de que esto se había hecho, pero nada apuntado directamente contra el doctor Valle. Incluso una persona que en ese sentido es tan firme para este tipo de cosas como era el profesor Carlos Julio Pereira, está en la comisión que investiga el tema de la devaluación esta que se le llamó la infidencia, porque alguien había pasado el dato calladamente. Carlos Julio Pereira dice en el Senado, bueno, hemos encontrado rastros de que hubo maniobras específicas con la cotización del dólar en esos días, pero no hemos logrado identificar el nombre de ninguna persona vinculada con esto. Es decir, Jorge Valle no aparece en la investigación, pero el sentido común lo acusó inmediatamente, fue acusado ante la justicia, tuvo que ir a declarar, los tupamaros secuestraron al juez que estaba llevando adelante la causa para ver si lograban encontrar algo. Jorge Valle se entera en octubre de 1972 de que también las fuerzas conjuntas habían allanado el juzgado para llevarse el expediente para ver si encontraban algo, y bueno, allí, digamos, sale a la descubierta, sale a denunciar la operación, va a terminar unos días detenidos, finalmente lo liberan, etcétera, pero digamos era como una señal de decir, bueno, acá cuidado porque ningún político está seguro. Fíjense además que Jorge Valle no era legislador, Jorge Valle solo había sido candidato a un cargo que era presidente de la República y no lo había conseguido, por lo tanto no tenía ninguna de las garantías parlamentarias. Podía ser detenido, como lo fue, estuvo unos días detenidos y después lo liberaron, pero digamos funcionó como advertencia. Entonces, esto, digamos, va llevando el año 72 insensiblemente hacia una situación cada vez más notoria, visible de los militares. En noviembre, Vasconcelos, senador colorado, denuncia que se está circulando un documento elaborado por algunos de los generales del Estado Mayor, donde en los hechos se establecen una serie de pautas a seguir para quitarle el control político a los políticos y entregárselo a los militares. Y allí había una serie de pautas, bueno, que
los estudios sobre la corrupción política, los ilícitos económicos, como se llamaban en la época, fueron los militares que lo investigaran y no los políticos, que los políticos empezaron a ser vigilados e investigados cuando estaban vinculados con operaciones económicas confusas, etcétera, etcétera. Es ese tipo de cosas, que de hecho llevaba el golpe de Estado. Ahora, Vasconcelos denuncia esto y no encuentra mucho ambiente. Después Vasconcelos va a decir, esto lo dijimos en noviembre y nadie, muchos legisladores ya conocían el documento y nadie salió a respaldarme, de hecho, lo que estaba diciendo. Ese episodio termina con la renuncia de un ministro, pero lo que sigue, digamos, ya nos lleva directamente al año 73. Y el año 73 es un año lleno de acontecimientos. En primer lugar, es un año que no tuvo verano porque siempre pasaban cosas. Es decir, vieron que en este país se apaga la luz el 24 de diciembre y se prende a fin de abril. Bueno, allí el 10 de diciembre fueron detenidos un grupo de ediles de la Junta de Montevideo acusados de manejo de malversación de fondos. Después hubo una denuncia de que había barcos argentinos que estaban operando en aguas territoriales uruguayas, que le hizo Ferreira Lunate. Y después, a principios de febrero, Vasconcelos lee una larga declaración por radio, en la cual dice, bueno, que se está preparando un golpe de Estado. De hecho, si bien la expresión golpe de Estado no aparece en la transcripción documental que hace Vasconcelos en ese libro tan interesante que se llama Febrero Amargo, de hecho todo lo que él dice en el documento lleva directamente a eso. Lo cual generó una reacción política importante. Las fuerzas conjuntas se molestaron. Bordaberry dijo que él se iba a encargar de responderle. Le responde a Vasconcelos, le dice, bueno, quédese tranquilo, senador, usted no tiene que preocuparse, acá el presidente defiende la Constitución, las Fuerzas Armadas están sometidas a la ley, a la Constitución, etcétera, etcétera, pero las fuerzas conjuntas no quedaron muy conformes con eso y emiten por su parte otro comunicado mucho más fuerte, donde lo acusan a Vasconcelos de todo un poco. Aquí ya se están saliendo de la línea, ¿no? Es decir, se supone que las Fuerzas Armadas están sometidas al Presidente de la República. Si el Presidente de la República dice una cosa, las Fuerzas Armadas tienen que hacer así, hacer la veña y callarse la boca. Bueno, pues no, en este caso no lo hicieron. Lo cual generó una crisis muy importante, en la cual hay una cosa interesante a señalar, y es que Vasconcelos no encontró a nadie que lo defendiera. Nadie dijo, Vasconcelos tiene razón. Nadie. Ni sus correligionarios ni sus adversarios políticos. Más bien lo que decían es, bueno, Vasconcelos es un hombre bien intencionado, a veces es muy pasional, seguramente no quiso acusar a las fuerzas conjuntas de ninguna cosa, pero seguramente habrá que investigar por lo que las acusaciones que las fuerzas conjuntas le hacen, es decir, de hecho lo dejaban en el espacio de sospechoso. Todo esto está en el libro Febrero Amargo, que se consulta en internet, está en internet, se lo recomiendo, tiene además la versión que está en internet, tiene un prólogo interesantísimo de Gerardo Caetano, que configura, sitúa muy bien el episodio, pero además sitúa la figura de Vasconcelos en todo ese contexto. Creo que la figura de Vasconcelos es decisiva en todo esto, pero que termina, digamos, cuando el 12 de febrero de ese año, Bordaberry hace un acuerdo con los mandos militares en la base de Boisolanza y de allí surgen lo que se llamó, se acuerda la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que pasaba a ser una especie de organismo asesor, pero con tanto peso de asesor que prácticamente era el que cogobernaba. El Consejo de Seguridad Nacional estaba presidido por el presidente de la República, Bordaberry, integrado por los 3 comandantes y por algunos integrantes civiles que, si mal no recuerdo, eran el ministro de Relaciones Exteriores y no recuerdo si también estaba el ministro de Economía. Corregime si me equivoco. Gracias, Matías. Entonces, digamos, ese organismo que no existe en la Constitución, que tiene además una configuración tan anómala, porque de hecho, digamos, está el comandante supremo de las Fuerzas Armadas junto con sus subalternos opinando sobre las cuestiones de gobierno, se crea allí. De hecho, ese es un golpe de Estado. De hecho, allí hay un golpe de Estado técnico, como se le llama, porque se crea un organismo por medios irregulares, un organismo que no está previsto en la Constitución. Ahora, ese golpe de Estado técnico es casi invisible. Y es interesante esto, nadie parece verlo. Uno mira los diarios que dice la prensa. La prensa dice, bueno, qué suerte, la democracia uruguaya se salvó, aleluya, qué alegría, vamos a seguir adelante, seguiremos trabajando. Nadie dice, pero acá están metidos los militares que no tendrían que estar.
Allí hay algunos matices. El que dice, el dirigente político de primera fila que dice los militares estaba muy bien, hicieron este planteo que hicieron es correcto, en fin, la situación lo ameritaba, pero ahora tienen que volver a los cuarteles. La parte novedosa es tienen que volver a los cuarteles, es Ferrer Aldunate. Ferrer Aldunate es el que dice, basta ya, los militares no están hechos para gobernar. Pero el resto de los sectores políticos, el resto de los blancos, los colorados, el Frente Amplio, los sectores mayoritarios del Frente Amplio, aceptan que los militares estén participando en el gobierno. Y a partir de allí, digamos, empieza ya a producirse una serie de sucesos que van llevando rápidamente al deterioro de la situación y, bueno, que terminan en el golpe de Estado. En principio, en febrero del 73 los militares parecen tener consenso favorable. Bueno, todos los partidos políticos aceptan que los militares participen en el gobierno, excepto Ferrer Aldunate, que dice que no tendrían que participar, todos los demás dicen que sí. En principio, todos los partidos pensaron en la renuncia de Bordaberry. Incluso, digamos, hay un interesantísimo episodio, interesantísimo por los efectos que ha tenido después, que una entrevista de Sanguinetti a nombre del Partido Colorado, que la Convención Colorada estaba reunida en ese momento, una entrevista con Bordaberry, donde, según Bordaberry, Sanguinetti le pidió la renuncia. Según Sanguinetti, pasaron muchas cosas distintas. En algún momento dice que no le pidió la renuncia, en otro momento dice que la reunión nunca se realizó, después en otro momento dice que sí, le pidió la renuncia, pero como amigo. Después dice que no le pidió la renuncia porque nunca lo iba a hacer a nombre del Partido Colorado. Es decir, las versiones que da Sanguinetti son diferentes. Evidentemente allí hubo un planteo que Bordaberry rechazó. Todos pidieron la renuncia de Bordaberry, nadie apoyó a Vasconcelos, todos se dieron por conforme con la solución que había aparecido allí y los militares quedan incorporados al gobierno como un elemento más del Poder Ejecutivo. Pero este consenso favorable va a cambiar muy rápido, se va a empezar a perder rápidamente. El COSENA se instala el 1 de marzo, el secretario del COSENA es el general Gregorio Álvarez, y allí, con lo cual, digamos, agregamos uno más porque estaban los 3 comandantes y además tenemos al secretario que también es un general, y allí empieza, digamos, el COSENA a tomar medidas, y esas medidas sí van a ir confrontando cada vez más fuerte contra el campo político. Mientras, digamos, en todo este contexto, la crisis económica es profunda, el desabastecimiento es muy grande, digamos, el gobierno de Pacheco dictó alguna serie de medidas económicas que apuntaban fundamentalmente a superar el peaje electoral. Vamos a mostrar como que ahora las cosas están funcionando mejor, así nos votan, pero al otro día de las elecciones inmediatamente hubo que cerrar las importaciones y establecer, cambiar el valor del dólar, porque, digamos, todo el gasto que se había hecho durante ese año había que pagarlo. El año 72 fue un año durísimo, digamos, además de la guerra y además de todo eso, era un año de carestía, de desabastecimiento, de caída del salario real, de caída de la producción, es decir, horrible, tanto que uno ve con todo el marco represivo que había en 1972, ya por septiembre, octubre del 72 empiezan a haber movilizaciones sindicales protestando por las condiciones de vida y de trabajo, cuando las movilizaciones sindicales podían ser confundidas con movilizaciones, con operativos del MLN, es decir, para las fuerzas represivas no había diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo se procesa esto a partir de ahí? Bueno, en principio, los militares empiezan a enfrentarse con el Parlamento y el núcleo principal, digamos, es el pedido de desafuero del senador Enrique Hierro, acusado de cosas bastante confusas que después vamos a ver. En principio, los militares tenían el apoyo de los partidos políticos y esos apoyos los van perdiendo gradualmente. Tenían el apoyo de la CNT y ese apoyo también lo pierden, digamos, cuando hacen unas declaraciones contrarias a la CNT. Perdón. Este es un episodio llamativo por varias razones. La CNT decide hacer un paro general por varias, bueno, una plataforma, etcétera, etcétera, y piden una reunión con los comandantes. La dirigencia de la CNT pide una reunión con los comandantes para explicarles los motivos del paro. Suena raro.
Los comandantes lo reciben, se produce la reunión, salen. Los integrantes de la CNT, José de Lía dice, bueno, sí, fue una reunión cordial, fluida, conversamos muy bien, le explicamos nuestra posición a los comandantes se mostraron de acuerdo con algunos puntos, que yo qué sé cuánto, está todo bien. Como 10 días después, la Junta de Comandantes en Jefe emite un comunicado para corregir algunos errores que se habían deslizado en las declaraciones que habían hecho los dirigentes sindicales. Hacía 10 días. O leen muy despacio, no le habían prestado atención, o algo cambió. Porque lo que parecía una reunión absolutamente normal y casi burocrática, en el momento que se realizó, 10 días después se había convertido poco menos que en una confrontación en el cual los comandantes le habían hablado claramente a los dirigentes sindicales de que no había que hacer huelga, de que la política no era tema de los sindicatos y que se habían empezado a conversar sobre la posibilidad de hacer una reglamentación sindical, cosa que los dirigentes sindicales rechazaron de plano, pero quedó claro que si había sectores de la CNT que pensaban que con los militares podía llegarse a un acuerdo, ahí eso se terminó. Es decir, eso reunificó la CNT, que es un dato importante porque la central sindical, digamos, no existe como tal. La central sindical no es como la CGT Argentina, que es una institución. Bueno, la CNT, como es el PIT-CNT ahora, era simplemente una coordinación de sindicatos. Los sindicatos que están allí están porque quieren, y si en determinado momento no quieren, no están de acuerdo con las decisiones que toman la CNT o el PIT-CNT, no las cumplen, se apartan, chao. Es decir, no es obligatorio. El hecho de que, digamos, hayan preferido mantener la CNT organizada, ya eso es un dato relevante. Y bueno, mayo, junio son meses en los cuales el tema es el desafuero de Erro. El desafuero de Erro es raro. Fíjense que Erro es un personaje muy poco apreciado en el ambiente político, ¿no? Erro, digamos, era un tipo muy pasional, muy vehemente, y que había logrado juntar enemigos por todos lados. En principio era un senador herrerista, un diputado herrerista, que era así un enemigo acérrimo del gobierno de Luis Valleverres hasta el año 58. Cuando en 1958 se producen las elecciones, gana el herrerismo, Erro tiene una votación muy grande en Montevideo, Erro es nombrado ministro de Industrias, y ministro de Industrias y Trabajo, como se llamaba el ministerio. Y como tiene un conflicto con el Consejo de Gobierno, lo destituyen, lo echan. Y Erro se aparta del Partido Nacional y hace un acuerdo con los socialistas, con lo cual, digamos, los vallistas no lo amaban porque era su enemigo en la época de que gobernaban, los blancos no lo aman porque se fue del partido, hace un acuerdo con los socialistas, les va muy mal, consiguen 2 bancas, Erro se queda con las 2 bancas, también lo odian los socialistas, y, digamos, en 1966 pierde la banca y queda sin trabajo, y ahí se dedica, digamos, Erro no se jubila, sino que pone un editorial, vende libros en la feria, en fin, digamos, en ese sentido es inatacable desde el punto de vista personal, digamos, no tiene nada que ver con ningún aspecto de corrupción política, Erro no tuvo ninguna vinculación con eso es clarísimo, pero en cambio todo el resto de su actuación política es duramente cuestionable. Entonces, dirigir el pedido de desafuero contra Erro ya es tratar de buscar un adversario particularmente débil, aparentemente. Pero digamos, la acusación contra Erro era muy débil. En definitiva, ¿cuál era la acusación? Bueno, algunos tupamaros detenidos en el año 72, algunos detenidos en el primer semestre del 72, habían declarado que habían tenido contacto con Erro. Lo cual, digamos, no parecía mal, pero eso se apoyaban para empezar a acusar a Erro de encubrimiento de atentado a la Constitución. Es decir, atentado a la Constitución era el delito que se le adjudicaba a los tupamaros, a Erro se le adjudicaba el delito de encubrimiento porque no había salido a denunciar a personas que eran tupamaros y habían hablado con él. Después, cuando se empezaba a hablar más de cerca, bueno, ¿quiénes lo acusaban? Lo acusaba Mauricio Rosenkopf, Adolfo Base-Malanís, es decir, figuras que eran de primera fila en el MLN. Pero ¿qué decían? Les preguntaban, bueno, ¿usted habló con Erro? ¿Conoce a Erro? Mujica, ¿usted conoce a Erro? Sí, lo conozco, lo conocí en el año 58 que hicimos la campaña electoral juntos, yo trabajaba con él, en esa época Mujica era ruralista.
¿Cuándo tuvo la última? Y la última vez que lo vi fue en el año 63, después yo dejé de verlo, no servía como testigo. Rosenkopf, ¿conoce a Erro? ¿Ha hablado con Erro? Sí, hablé con Erro. Hablé con Erro y empezaba a hacer toda la lista de políticos con los cuales había hablado. Lo mismo decía Bassem Alanís. Sí, hablé con él. ¿Y de qué habló? Y hablamos de temas políticos y él quería que nosotros les aseguráramos que no íbamos a impedir que se realizaran las elecciones. Es decir, en vez de ser una cosa contra Erro, terminaban siendo a favor. Lo que se vio que el desafuero de Erro iba directamente contra el Parlamento. Es decir, lo que los parlamentarios entendieron, y bueno, con todo este expediente no era muy difícil darse cuenta, que Erro era el primero y después seguían los demás. Incluso Mario Heber, el padre del actual ministro, que había participado en el acuerdo con Bordaberry, que era de los legisladores que apoyaban, digamos, al gobierno, los legisladores blancos que apoyaban al gobierno, bueno, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a la justicia militar que ya mande la lista de todos los que nos va a mandar el expediente para pedir el desafuero, porque ahí estamos todos. Lo cual además significó que ya Mario Heber dejó de apoyar al gobierno y se pasó a la línea de la oposición. Algo parecido hizo Washington Beltrán. Washington Beltrán no lo puede ni ver a Erro, no lo oculta. Dice, sin duda el senador Erro justificaría estas acusaciones, pero no están justificadas ahí. Michelini, que es su principal defensor en el Senado, dice, todo el mundo sabe que yo ni siquiera me saludaba con el senador Erro, cuando yo era diputado de la 15 y él era diputado herrerista. Y por suerte hay otros que no hablan porque podrían decir cosas mucho más fuertes. Pero lo importante es que todos se ven, digamos, muy claro que acá lo que se juega es el Parlamento y que del desafuero de Erro se va a jugar algo importante. Y allí se alinea muy claramente, digamos, el punto. Bueno, por supuesto, el Frente Amplio apoya a Erro. El grupo Wilson Ferreira, Carlos Julio Pereira, ese bloque también está en contra del desafuero, no apoya a Erro, pero no apoya el desafuero, y se empiezan a agregar, bueno, Mario Heber, Washington Beltrán, gente que, digamos, estaba en el acuerdo con el gobierno y que se empieza a retirar justamente por este tema. Es muy claro que el desafuero no va a salir. Fíjense que hace poco hubo un desafuero de un senador y se necesitan 2/3 de votos y el gobierno no tenía ni la mitad de los votos, ni siquiera tenía la mayoría. Entonces, en determinado momento, cuando esta discusión se está trancando en el Senado, un legislador pachequista propone, Glauco Segovia, que había sido de la 15, propone un juicio político a Erro, que si estaba involucrado con los Tupamaros, había que hacer un juicio político. Entonces sale el expediente del Senado y va a la Cámara de Diputados. Soy un poco detallista en contar estas cosas porque me parece que acá se jugó algo importante respecto de lo que va a ocurrir. En la Cámara de Diputados, la justicia militar sigue agregando datos, sigue agregando testimonios, y agrega un testimonio que en principio, bueno, Erro era, digamos, integrante activo del MLN. Al otro día llega otro testimonio, un interrogatorio a otro Tupamaro, donde ya Erro era el jefe del MLN, y alguien lo había visto discutiendo con Sendik, y Erro le había dicho claramente a Sendik que Sendik tenía que hacer lo que Erro le decía. Cada vez menos creíble. Al final la comisión de la Cámara de Diputados dijo, bueno, vamos a detener acá el estudio hasta que terminen de mandar todo el material que tienen. Bueno, ahí dijeron, no vamos a mandar más nada. Pero se vio claro, digamos, en la comisión de legislación del Senado, digamos, la mayoría apoyó el desafuero. Hay allí un incidente muy interesante con Amodio Pérez, que no me voy a detener ahora a relatarlo, pero es la última aparición pública de Amodio Pérez hasta su regreso allí por el 2015. Y después, en cambio, en diputados, la mayoría rechaza el desafuero. Si la Cámara de Diputados son 5 diputados, 3 de ellos, un blanco de Por la Patria, Moreira Parsons, que era de Colonia, un blanco del grupo de Beltrán, Enrique Beltrán, el hermano de Washington, y Hugo Batalla, están en contra del desafuero, y 2 legisladores colorados, Cristóbal Cano, que era un reeleccionista, y Marquesano, que era de la lista 15 de Jorge Valle, apoyan bueno, digamos, el debate en la Cámara de Diputados es muy interesante, se vota, la votación parece, no sé, una cosa rarísima.
Se vota si se va a apoyar, si se acepta el informe en mayoría de la comisión y se rechaza el pedido del desafuero. Alguien dice que se vote nominal, perfecto, entonces uno tiene toda la lista que votó en el acta parlamentario que votó quién. Terminan empatados, 49 a 49. En la Cámara de Diputados son 99 integrantes. ¿Cómo es que terminan empatados? ¿Por qué 49 a 49? Eso da 98. ¿Dónde estaba el que faltaba? El que faltaba era Ponciano Torrado. Él siempre me ayuda porque el nombre se me borra. Ponciano Torrado, que era un senador vasco, un diputado vasconcelista, que dijo que no iba a participar en el debate y se retiraba porque tenía cosas en el asunto, porque también se me hablaba de la posibilidad de un pedido de desafuero a Vasconcelos, etc. No se entiende muy bien, pero el tipo se va, no se queda, hubiera desempatado. Es decir, uno tiene la sensación de que ni siquiera sus legisladores lo estaban apoyando a Vasconcelos. Se vota 49 a 49. Bueno, entonces vamos a votar si se acepta el informe en minoría, que decía que había que hacer el desafuero. Bueno, los votos se invierten, 49 a 49, pero ahora los que habían votado a favor de uno votan en contra del otro. Deciden parar la reunión, reunirse una semana más tarde para resolver el punto, porque por el reglamento de la Cámara, si las votaciones terminan empatadas, se reabre la discusión. A la semana siguiente se vota si se va a aceptar o no el desafuero. Los que están a favor del informe en mayoría, rechazar el desafuero, 49 a 49, se vuelve a votar 49 a 49, se pide rectificación de la votación, como si alguien hubiera tomado mal el voto, 49 a 49, entonces se va a votar el otro informe, si se va a aceptar el desafuero o no, se vota 49 a 49, se vuelve a votar, y aquí pasó algo, 49 a 47. Por el rechazo 49, por la afirmativa 47. Alguien pide rectificación de la votación y mientras están votando salen a buscar a los dos fugados, los dos prófugos, capturaron a uno y entonces cuando se hace el recuento de votos dio 49 a 48. Es decir, se rechazó el desafuero y la Cámara pasó otra cosa. Pero el rechazo del desafuero para Bordaberry fue como una especie bueno, como una agresión, como un insulto. Lo tomó muy mal. Fíjense que estamos a 22 de junio. Faltan pocos días para el golpe de Estado. Bordaberry empieza a tener reuniones con los comandantes, a tener reuniones con dirigentes políticos, a tener reuniones con ministros. Es decir, evidentemente el golpe de Estado se está cocinando. Aparece en la prensa, se da como inminente. Hoy se aprobaría el decreto, ya estaría firmado el decreto, dice el diario Acción. Es muy raro entender por qué, en esta circunstancia en la cual, digamos, era muy claro que lo que se estaba jugando era el destino del Parlamento, y que de hecho era la democracia uruguaya la que estaba en juego, cómo es que, digamos, haya un 50% de la Cámara de Diputados que está a favor de que se haga el desafuero de Erró, sabiendo que, o el juicio político a Erró, sabiendo que después van a seguir otros. Esa circunstancia es particularmente complicada y muestra, digamos, hasta qué punto la actitud del Parlamento no fue demasiado firme en este contexto. Es decir, hubo gente que estuvo muy claro de un lado y también hubo gente que estuvo muy claro del otro lado. Hay gente que defendía el desafuero y, bueno, que después, digamos, apoyó el golpe y lo hizo público. Aparentemente lo que se discute en esos días previos al 27 de junio no es si se va a hacer el golpe de Estado o no, sino si el momento es el oportuno. Si es ahora, si lo debemos haber hecho en febrero, si esperamos un poco más, porque era evidente la pérdida de respaldo que estaba teniendo las Fuerzas Armadas y el gobierno en particular. Bueno, y el 27 de junio se disuelven las cámaras, ¿no? Sale el 26 de junio hay dos reuniones del Senado. La primera es como a las 5 de la tarde, la pidió Carlos Julio Pereira, está hablando de un problema con ANCAP y de las dificultades que hay con ANCAP, y de repente se queda sin número. Y Carlos Julio Pereira no entiende mucho y dice, ¿qué pasó? ¿Nadie le importa lo que está pasando con ANCAP? No, claro, lo que pasa es que les llegó una noticia, mirá que van a disolver el Parlamento, y algunos legisladores se ve que agarraron sus carpetas y se mandaron mudar. Es decir, va a haber otra reunión a medianoche, que es la que está, digamos, filmada que hay algunas imágenes, y allí no hay ningún legislador reeleccionista y no hay ningún legislador herrerista del grupo de Echegoyen, que estaban en la reunión más temprano.
Estos tipos agarraron las carpetas, se pelaron, se mandaron a mudar. Y los que están allí, bueno, están haciendo, digamos, lo que hacen es una especie de declaración de principio, diciendo, bueno, se disuelve el Parlamento, la democracia va a terminar triunfando, los triunfadores de ahora son efímeros, etcétera, etcétera. En fin, una serie de discursos muy jugados, algunos de ellos muy jugados realmente, pero que en definitiva ya estaban cantando el requiem, es decir, no hubo, de hecho el Parlamento ya estaba liquidado antes, no lograban armar el quórum. En la sesión segunda ya no está el presidente del Senado, que era Zappelli, porque Zappelli se enteró que Bordaberry iba a firmar el decreto y fue a conversar con Bordaberry para ver si lo frenaba. No estaba Michelini, porque Michelini se enteró que Erro había ido a Buenos Aires porque venía Perón, lo habían invitado, porque el herrerismo históricamente tiene vínculos con el peronismo, etcétera, etcétera. Se enteró que volvía a Montevideo esa misma noche, así que Michelini se tomó el avión y lo frenó, según las leyendas de la época, a Erro cuando estaba en la cola para subir al avión. Es decir, ya era evidente, público, clarísimo que se venía el golpe de Estado. Y bueno, ya para terminar con esto, porque me está llevando mucho rato, el golpe de Estado, digamos, no tuvo una reacción fuerte de parte de los dirigentes políticos. El golpe de Estado es un gesto político, pero la política no estuvo en la cita. En principio había sectores del Parlamento que apoyaban el golpe. Por ejemplo, Pacheco Areco mandó un telegrama desde España, enviado a Bordaberry, diciéndole estuvo perfecto lo que hizo, lo apoyo, etcétera, etcétera, y entonces la Unión Nacional Reeleccionista, los legisladores pachequistas, marcaron su apoyo, manifestaron su apoyo al golpe de Estado. El sector de la Alianza Herrero-Ruralista, Chegoyen también, bueno, Chegoyen va a ser presidente del primer Consejo de Estado, así cuando se instale en diciembre, Chegoyen va a ser el presidente. Después, hay sectores que se pusieron decididamente en contra, pero eran sectores que quedaban en minoría. La definición más fuerte, digamos, contra el golpe de Estado fue la alianza, la posición conjunta que adoptaron el wilsonismo y el Frente Amplio, que hicieron una declaración en la cual se ponían en contra del golpe, querían restablecimiento de la democracia, que se hicieran elecciones libres, que volviera la normalidad, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la única medida que pudieron adoptar fue la de apoyar la huelga general. Es decir, en definitiva, el movimiento social fue el que reaccionó contra el golpe de Estado mucho más que los sectores políticos. Y otros sectores, por ejemplo, Washington Beltrán, por ejemplo, la 15, Jorge Valle, hicieron una declaración contra el golpe y nada más. Es decir, no tomaron ninguna medida posterior a eso, no salieron a decir, bueno, vamos a organizar alguna cosa. Se trató de hacer una reunión de la Asamblea General en la cual se destituyera Bordaberry y se proclamara un gobierno interino hasta que se llamara elecciones, etcétera, etcétera, que hubiera sido la medida espejo, digamos, bueno, pero no hubo quórum para lograr esa reunión. Hay otra cosa, si se hubiera reunido en el quórum, ¿dónde se reunía ese grupo? Allí donde se reuniera el grupo, seguramente las fuerzas conjuntas lo rodearían y lo meterían a todos presos. Porque también hay otra cosa que ahí no hubo, y eso también es una cosa a tener en cuenta, y es que dentro del ejército particularmente no hubo ningún comandante con mando de tropas que se pusiera en contra del golpe de Estado. Es decir, los últimos gestos, digamos, medio rebeldes habían ocurrido en febrero limpiaron todo y ya en junio todos los que tenían mando de tropas estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces no hubo, digamos, tampoco la posibilidad de operar dentro de allí. Y claro, el movimiento social no tiene posibilidades, si le falta la mediación política, no tiene posibilidades de revertir esa situación. La CNT no es un partido político, no puede operar políticamente. Allí el nexo lo tenían que haber hecho los partidos políticos, no estaban. Entonces el resultado fue que la huelga general que se decretó al principio duró 15 días, es muchísimo, quiero señalar eso, es muchísimo. Normalmente una huelga general dura unos pocos días porque no se puede mantener el estado de parálisis de manera permanente. La huelga general duró 15 días, costó 3 muertos, uno en un accidente y 2 asesinados, costó un montón de destituidos, un montón de presos, se habilitó el cilindro municipal para meter gente presa, porque digamos era la única cárcel habilitada para hacerlo, y cuando la huelga finalmente se levantó, bueno, un montón de gente había perdido el trabajo, un montón de gente estaba presa, un montón de gente estaba pensando que la única salida que le quedaba era irse del país. Ahora, de cualquier manera, y ya con esto estoy terminando, hablé un montón. Ya con esto estoy terminando, digo,
De cualquier manera, la huelga general marcó de una manera específica el comienzo de la dictadura. Fíjense que la dictadura, uno dice, bueno, la dictadura en Uruguay se instala en pasos sucesivos. Acá no hay un helicóptero que se lleve a la presidenta, como en el caso argentino, no hay un avión que bombardea la casa de gobierno, como en el caso chileno. Acá lo que tenemos de golpe de Estado es un presidente hablando a la televisión diciendo, bueno, disolver las cámaras, pero mire que sigo siendo demócrata. ¿Qué cosas hace que se ponga la fecha del 27 de junio como la fecha del golpe de Estado? Y yo creo que lo que hace eso es justamente, lo que marcó ese comienzo fue la huelga general. Lo que marcó la idea de que ahora era distinto que ayer, que hoy la situación es diferente de lo que había sido ayer o la semana pasada, es justamente lo que la huelga general significó como paralización. Si uno la mira, ¿cuánta gente participó en la huelga general? Y debe haber sido con mucho esfuerzo el 20% de la población de Montevideo. Ahora, ¿en qué medida eso significa algo? Y bueno, era el 20% más activo, paralizó toda la actividad durante varios días. Y eso en buena medida también significó una pauta de decir, bueno, hay una zona, hay un espacio de la sociedad donde la dictadura le cuesta entrar. Y eso lo vieron porque en toda la dictadura prácticamente nunca pudieron controlar el sector sindical, y cuando se permitió la rehabilitación de la vida de las organizaciones sindicales allá en el año 82, inmediatamente se reorganizaron e inmediatamente también empezaron a enfrentarse al gobierno. Los historiadores tenemos el feo vicio de remontar los antecedentes hasta el origen del hombre y de prolongar los efectos hasta nuestros días. Yo no voy a hacer eso. Pero antes de terminar, disculpen, es la tercera vez que voy a anunciar que voy a terminar. Antes de terminar, quería darle algunas cosas por lo siguiente. Bueno, lo que hicimos acá es un ejercicio de historia reciente. Con Matías lo que hicimos, bueno, armar la narrativa de la historia del pasado, cómo se arma, digamos, en la historia. Matías, cuando empezó a hablar, explicó, bueno, cómo se arma, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, como en la historia reciente se la mira a veces con un poco de confianza, me gustaría decir dos o tres cositas sobre la historia reciente. Primero, no tiene ninguna diferencia con cualquier otra historia, ¿no? ¿Cómo se hace la historia reciente? ¿Cómo se hace cualquier historia? Buscar los documentos y atrás con eso una explicación de la época. No tiene nada de diferente, ¿no? Bueno, pero en la historia reciente faltan documentos, siempre faltan documentos. En la historia reciente y en cualquier otra. Más documentos faltan para hacer la historia de la antigüedad, que no queda ninguno. Lo único que quedan son copias de copias. Digamos, en ese sentido, la historia reciente no tiene ninguna peculiaridad particular. Bueno, pero hay testigos vivos, y eso que, así como Tucídides armó su historia, tal vez el primer libro de historia que merece ese nombre es la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, siglo V a.C., y lo que hizo Tucídides no leyó ningún documento, habló con los testigos y armó una narración. Es decir, con los testigos puede armarse una narración de historia. Ahora, para la historia reciente, digamos, hay documentos disponibles. Hay documentos públicos disponibles, la prensa está disponible todo el tiempo. Hay testigos a los que uno puede utilizar con cuidado, porque como decía Matías, la memoria no es lo mismo que la historia, y lo que el testigo recuerda no necesariamente es lo que efectivamente ocurrió según los documentos. Pero de cualquier manera los testigos permiten reconstruir contextos, revivir expectativas, dar una especie de vivencia que solo en el documento no aparece. Desde el año 2005 en adelante tenemos documentos oficiales, y eso para la historiografía uruguaya es muy importante, porque la historiografía uruguaya siempre se concentró mucho en documentos oficiales. Y es más, hoy los documentos oficiales pueden consultarse en internet. El archivo Berrunti famoso que se puede ingresar por internet, bueno, cualquiera puede ver, y puede ver algunas cosas que a nosotros nos dejó muy sorprendidos cuando entramos a ver los archivos, cómo la policía y el ejército vigilaban todo, cómo hay informes sobre todo. Es brutal, pero cualquier persona que haya vivido en esa época se busca en el archivo Berruti y se encuentra, y en el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia encontraría todavía mucho más. ¿En qué medida, además, no toda la sociedad era tan unánimemente contraria al golpe? Hay denuncias anónimas, hay gente que denuncia, fulanito de tal hace reuniones en su casa, etcétera, etcétera. Es decir, hay una realidad de la dictadura y del autoritarismo que normalmente a veces la memoria tiende a desconocer, porque no lo sabía en aquella época, o tiende a minimizar diciendo, no estás paranoico, estás...
estás olvidándote de las cosas, tranquilo, no sería tanta la vigilancia, sí, era tanta la vigilancia, ahí está. Y otra cosa que quería señalar también es que el nombre, historia reciente, también genera un poco de confusión. Es decir, la historia reciente no quiere decir que haya ocurrido recientemente. Reciente no es una variable cronológica, es una categoría analítica. ¿Cuál es la historia reciente? Aquella cuyos efectos todavía tenemos perceptibles hoy. Bueno, pero hace 50 años, bueno, si les sirve de consuelo, les voy a contar una cosa. Yo recibo por internet una revista histórica mexicana, es una revista de historia, digamos, muy mexicana, donde los artículos se refieren, por ejemplo, a la explotación del oro en San Luis Potosí en la época del virreinato de Iturrigaray, o las tenencias de la tierra en Zacatecas, ese tipo de cosas. Y como cumplía un aniversario, creo que de 50 o 70 años la revista, una revista muy antigua, traía una especie de estudio sobre la propia revista, sobre lo que la revista incluía. Tenía varios capítulos y uno era historia reciente, o historia reciente mexicana. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es? La Revolución Mexicana, la Revolución de 1910. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Eso es historia reciente en México. ¿Por qué razón? Y bueno, porque es la realidad que tienen ahí. No es que haya ocurrido hace poco. No importa cuándo ocurrió. Si tenés los efectos presentes, esa historia es historia reciente. Y eso es muy visible con esta historia también. Y una última cosa. Es una historia que no le cae bien a ningún partido político. La historia reciente es incómoda para todos. Y creo que si miran con atención se van a dar cuenta por qué es incómoda para todos. Es decir, ningún partido político sale muy bien parado en la historia reciente. Ahora, es claro, hay, digamos, partidos que la utilizan más hábilmente en su beneficio y partidos a los cuales les cuesta mucho y más bien tienden a rechazarla. Pero, digamos, a mí me ha pasado, en mi experiencia, que gente de todos los partidos, algunos públicamente, otros más discretamente, me han cuestionado, caramba, loco, podrías haber sido un poquito más cauto cuando ahora que yo publiqué el año pasado un trabajo sobre la transición, y en la transición cuento algunas internas del Frente Amplio que hubo gente del Frente Amplio que me dijo, che, pero podrías haber sido un poco menos sincero, no había por qué contar tanto detalle. Bueno, pasó, ocurrió, está ahí. Tal vez el que definió mejor la intención de la historia reciente fue el doctor Sanguinetti, que en un encuentro ahí en el Paraninfo de la universidad, Sanguinetti dijo una cosa clarísima: no se trata de cobrarle cuentas a nadie, se trata de saber lo que pasó. Bueno, eso es lo que hacemos. O sea, esto es lo que pasó. No juzgamos lo que pasó, simplemente lo contamos. Si decimos que algo fue mal visto en la época, es porque fue mal visto en la época, no porque a nosotros nos parezca mal. Y entonces de eso se arma una narrativa, bueno, de la cual ahora dimos cuenta con esta intervención. No sé si abrimos un espacio para preguntas o algo así, pero yo voy a parar por aquí.